Sesión 4. Problemas en embocadura, canal desarenador, compuerta radial, pozo disipador y toma. Problemas operativos en diques toma. La estructura mostrada es el canal desarenador compuerta radial, pozo disipador, ubicada con un eje ortogonal con el del aliviadero. Tiene una doble finalidad. Primero, remover los sedimentos del agua que son el mayor problema operativo de las obras de derivación. Segundo, remover periódicamente los sedimentos acumulados en el fondo del canal mediante un flujo de alta velocidad que disipa su energía al final del pozo disipador. Ambas funciones se logran mediante el cierre o apertura total de una compuerta radial ubicada al final del canal desarenador. Adosada en la parte final del canal desarenador y antes de la compuerta radial, se ubica la estructura de toma, en este caso por bombeo, comunicada a través de aberturas con rejas con el muro del canal. Esta estructura debe ser diseñada para operar por flujo por gravedad o flujo por bombeo. Existen un grupo de problemas que pueden presentarse en esta estructura. Entre ellos vamos a mencionar lo más importante. La formación de eventuales zonas de sedimentación cercanas a la embocadura del canal desarenador por una mala ubicación de la misma. Se requiere en este caso la rectificación periódica del cauce de desborde por equipos mecánicos apropiados hasta el proyecto, demolición y construcción de una embocadura y tramo de caudal debidamente ubicados. Después de la ocurrencia de crecientes y dependiendo de la ubicación y orientación de la embocadura del canal, es posible que rocas de gran dimensión se acumulen a la entrada de la misma, las cuales deben ser retiradas a la brevedad del sitio mediante equipos mecánicos. Cuando parte del muro exterior del canal desarenador es el pie de un talud natural o artificial, situación que se evita, en este caso por la ejecución del corte extendido que ustedes aprecian, es posible el derrumbe del talud con la consiguiente obstrucción del canal. Por tal motivo, se deben construir pantallas atirantadas en los sitios donde se evidencie este riesgo. Asimismo, si durante crecientes mayores se mantiene abierta la compuerta radial para incrementar la capacidad de descarga del aliviadero, puede generarse una socavación al pie del pozo disipador, lo cual requiere de un dentellón al final de la misma, el cual debe ser previsto en la fase de proyecto. En la lámina que ustedes tienen delante, se les presenta primeramente una sección transversal del canal desarenador y la estructura de toma, en este caso por bombeo, adyacente al mismo. Ustedes en él pueden apreciar la famosa abertura de la cual hemos hablado con su reja de protección. Inmediatamente en la parte de abajo presentan el perfil longitudinal de tanto el tramo de canal desarenador coincidente con la estructura de toma, como el tramo de la compuerta radial, la caída parabólica que tiene inmediatamente después de ella y el pozo disipador del cual ya hemos hablado. Vamos a seguir comentando ahora en esta parte específica y la más problemática de una obra de derivación, cuáles son los problemas que se pueden presentar y de qué manera deben de resolverse. Empezamos primeramente mostrando el nivel mínimo de agua, que en este caso tiene que coincidir, obviamente, con el nivel de la cresta del aliviadero. Este nivel mínimo, que ustedes ven que coincide prácticamente con el del pozo de bombeo, puede resultar insuficiente para verificar la sumergencia o el NPCH, es decir, Net Pressure Suction Head, de la operación de la bomba.
En otras palabras, no cubre bien la bomba como para que no ocurran estos problemas. En su curso de bombas verán ustedes a qué se refieren estos términos. El caso de la sumergencia se refiere simplemente a los vórtices que se forman. Esos vórtices que se forman por el efecto de la bomba, de la rotación de la bomba, pueden meter líneas de aire dentro de los equipos de bombeo, dañándolos considerablemente. Mientras más alta es la sumergencia, menor probabilidad hay de que esos vórtices puedan penetrar por la base de la bomba y meter aire. En este caso, se requiere cambiar el cuerpo de impulsores de la bomba por otro que tenga menor NPCH requerido y colocar dispositivos antivórtice en el pozo de bombeo. Esto implica abrir la compuerta radial y sacar la obra fuera de servicio. El nivel mínimo mostrado no tiene suficiente altura sobre el borde inferior de la abertura que permite el paso del agua al pozo de bombeo. Esto evidentemente es un error de proyecto y ocurriría que esos muros donde se apoya la reja son tan altos que en aguas mínimas no permiten que se verifique el flujo suficiente para la necesidad de caudal que tiene la bomba. Entonces, la única solución que existe en estos casos de error de proyecto es demoler parcialmente el muro de la cara inferior de la abertura y reconstruirlo a la altura adecuada. Esto implica, obviamente, abrir la compuerta radial y sacar la obra fuera de servicio. El siguiente problema: el diámetro de las partículas que sedimenta el canal desarenador es superior al mínimo de diseño. Esto tiene dos motivos. Primero, se está desarenando un caudal superior al de diseño, o bien el nivel de sedimentos acumulados en el fondo es sumamente alto. En el primer caso, no debe excederse el caudal de diseño, salvo que la toma no sea por bombeo, y en ese caso no existe un requerimiento tan estricto de las partículas mínimas a ser removidas. En el segundo caso, es decir, cuando el nivel de sedimentos acumulados es muy alto, lo que es único que se requiere es realizar una remoción más frecuente de dichos sedimentos acumulados mediante la apertura de la compuerta radial. Fíjense que esto es cuando se pretende exagerar, por ejemplo, quitar los equipos de bombeo previstos originalmente y se ponen unos mucho mayores. Y entonces se intenta desarenar un caudal mucho mayor. No se puede. La otra es sencillamente que no se está operando con la frecuencia adecuada, la apertura total de la compuerta radial, lo cual permite la remoción de los sedimentos acumulados en el canal desarenador. El nivel mostrado de agua correspondiente a la creciente de 50 años, es decir, el que dice aguas máximas, que en general corresponde a la creciente que tiene una frecuencia, un periodo de retorno de 50 años, o lo que es lo mismo, una frecuencia puede ocurrir el 2% de las veces en cualquier año. Se puede interpretar o se debe interpretar de ambas maneras. Yo prefiero la interpretación que no da origen a ningún error. Creciente de 50 años tiene una probabilidad de ocurrencia del 2% en cualquier año. Eso quiere decir que tengo 98% de que no me ocurra y el 2% de que sí me ocurra. Si habláramos de una creciente de 100 años, que es muchísimo más grande, la probabilidad de ocurrencia en vez de 2 sería 1%. Entonces, en este caso, esa creciente de 50 años, o por bien sea por error, por omisión o por aquello que vimos cuando se subestimaba el caudal de la creciente de diseño y era conveniente colocar en esos casos un dique fusible, etc. El problema es que cuando ocurre esta situación, que el nivel máximo mostrado del agua genera un borde libre
que no es suficiente con respecto a la plataforma o losa de concreto donde se encuentran ubicados los equipos mecánicos que ustedes ven, como es la tubería, pero principalmente los cabezales y los motores de la bomba. Eso es algo que se sospecha con mucha facilidad. Cuando se hacen estas obras, siempre se deja un borde libre con respecto al nivel de aguas máximas para la creciente de 50 años igual a 2 metros. En otras palabras, el nivel del agua máximo que se presenta debe de dejar siempre 2 metros libres con respecto al nivel de la placa de concreto donde se apoya tanto la tubería como los cabezales de las bombas. Esta situación es sumamente grave porque puede afectar especialmente los equipos eléctricos y de instrumentación, y solo puede solventarse con obras civiles mecánicas y eléctricas muy complejas que escapan de estos alcances. Por otro lado, esto reafirma que para evitar que el nivel de agua suba tanto, debe emplearse siempre que sea posible los diques fusibles, a cuales nos referimos en otra sesión. Los mecanismos elevadores ahora de la compuerta radial, bien sea por malacates, es decir, guayas que se van enrollando en unos carretes a medida que giran movidos por un motor eléctrico, o bien por pistones hidráulicos similares a los que tienen los camiones volteo cuando levantan la plataforma donde está cargada y después se vuelven a cerrar nuevamente esos pistones. Así como en el resto de los elementos mecánicos, sellos hidráulicos, etcétera, porque tiene que haber sellos hidráulicos tanto en el fondo como lateralmente que rozan a medida que la compuerta se mueve y que evitan que haya pérdida de agua a través del contacto con puerta, fondo o con puerta, paredes laterales. Todo eso debe ser sometido a mantenimiento preventivo y correctivo. Salvo problemas excepcionales, puede mantenerse en servicio la derivación. Generalmente todas esas gomas, sellos, etcétera, son de excelente calidad, no hay que cambiarlo. La parte mecánica y eléctrica sí hay que tocarla, pero esa se encuentra ubicada encima de la misma losa que anteriormente referimos, donde se encontraban los motores, etcétera, las bombas, y puede permitirse que esté cerrada operando la obra de derivación y que nosotros hagamos cualquier reparación en los equipos de izamiento. Por otra parte, algo que no hemos dibujado en ningún sitio, ni lo hemos visto, que se llama la grúa pórtico, que es una grúa en forma de pórtico, es decir, es una grúa en forma de U invertida que se mueve sobre unos rieles. Y ella se mueve dejando en el medio todos los equipos de bombeo, las tuberías, con toda la valvulería, etc. Acuérdense que esos equipos son extraordinariamente pesados y las capacidades mínimas de esa grúa sobrepasan las 10 toneladas siempre. Entonces, usualmente, estos mecanismos eléctricos de la grúa pórtico también se dañan. Necesitan, por supuesto, ser sometidos a mantenimiento preventivo y correctivo. Por el sitio donde se ubica ella, no se afecta absolutamente para nada la operación de la obra de derivación. En la fotografía que tienen ustedes delante, se aprecian los pozos de bombeo y las unidades de bombeo del llamado trasvase Río Temerla, embalse Canoao. Recuerdan ustedes que en una sesión anterior ustedes vieron cómo era la derivación, específicamente el aliviadero y pozo amortiguador de sobre el río Temerla. Bueno, parte del agua que capta esa derivación se dirige a una obra que se hizo muchísimos años después. Esta obra data del orden del 2003-2004, para poder enviarla mediante bombeo, previamente desarenada el agua. Como ustedes pueden darse cuenta, en la obra se ven 2 de los 5 equipos que hay. Y lo que se ve de los equipos es primero lo que se llama en la parte inferior en rojo oscuro, el cabezal de la bomba. Debajo del cabezal de la bomba vienen unas columnas
y debajo de esas columnas vienen los impulsores de la bomba. Encima del cabezal, en color gris, tienen ustedes los motores eléctricos, los cuales son de alta tensión. En este caso, la capacidad, si mal no recuerdo, era de unos 350 o 400 litros por segundo por bomba. En azul, en la parte inferior, tienen ustedes el ramal por donde sale el agua que succiona la bomba del fondo del pozo. Fíjense que hay válvula en color azul, una válvula en color verde, una junta especial mecánica de montaje y desmontaje, cosas que no atienen a este curso. Las verán ustedes en otro sitio, por supuesto. Lo único que quiero que al ver esto se den ustedes cuenta que unas bombas, que en este caso son de unos 300 litros por segundo probablemente, comparadas con las bombas que usualmente se usan en las derivaciones, que son de 1000 litros por segundo, ustedes están dándose cuenta del tamaño y del peso de todas estas instalaciones, además de la complejidad que tienen por estar al lado de un río que es capaz de meter las crecientes al final del tamaño que el río desee y estar todas energizadas mediante alta tensión. Eso hace que la parte de diseño electromecánico de las tomas por bombeo en las obras de derivación sea extraordinariamente delicada. Hasta este momento hemos visto grandes obras de derivación sobre grandes ríos, las cuales son capaces de captar grandísimos caudales que pueden llegar hasta los 7.000, 8.000 litros por segundo. Esas obras se caracterizan por tener aliviaderos gigantescos, los equipos son gigantes, etc. Pero ¿qué ocurre ahora en los casos en los cuales se tiene una población que está ubicada en plena cordillera andina, rodeada de pequeñas quebradas de agua cristalina, todas con una pendiente fuerte que si uno las capta arriba llegan perfectamente a la ciudad por gravedad? ¿Qué hacemos en estos casos? Esa es la misma situación de la Caracas del 1900 o el 1800, que se alimentaba exclusivamente de las quebradas del Ávila. Y por supuesto, a lo mejor tenía mejor servicio del que tenemos en la actualidad. Entonces, en estos casos, ¿qué estructura se emplea? El llamado dique toma. ¿Y qué es ese dique toma principalmente? Es una presa de gravedad de baja altura, usualmente de concreto ciclópeo, con una depresión en la parte central que actúa como aliviadero de cresta ancha. Es decir, aquí no hay perfiles Krieger ni curvaturas especiales. Ese es un pequeño dique que arriba es plano. La captación en estos diques toma, como ustedes ven ambos dibujos, el superior y el inferior, puede realizarse por, como se muestra abajo, una tanquilla lateral aguas arriba del dique. Como ustedes pueden ver, la tanquilla, para que tome agua, ese dique se llena de sedimentos de inmediato y los sedimentos se recuestan contra la tanquilla y la tanquilla capta cantidad de sedimentos hasta que se termina obstruyendo. O bien una solución que pareciera ser que es la más inteligente, que es por una tanquilla y una rejilla central horizontal en el propio cuerpo de la presa, que es lo que se muestra en la imagen superior. En ella, cualquier sedimento que sea arrastrado por la corriente pasa por encima de la rejilla si no tiene el tamaño suficiente. Sin embargo, el agua penetra sin la rejilla. Por supuesto, esto no es para desarenar o para arenas. Esto es para pequeñas piedritas, etcétera, que se van a meter dentro de la tubería de salida y la van a terminar obstruyendo finalmente. Es decir, aguas abajo de estas estructuras o diques toma, tiene que existir un desarenador convencional en el cual se eliminan las arenas que entran. ¿De qué depende el tamaño de las arenas o de los cuerpos que entran?
Pues de la separación de las barras que tiene esa rejilla. Mientras las barras sean más cerradas o tengan menor separación, nosotros tendremos cada vez partículas más pequeñas que entran. Pero su separación usual al menos debe ser del orden de los 5 milímetros, porque si no la capacidad de ella sería muy baja. ¿Qué más se debe de decir del diquetoma? Primero, su ubicación. ¿Dónde debe estar el diquetoma? Debe estar a un sitio donde primero el caudal que mete la quebrada sea suficiente para los requerimientos de la población que tiene aguas abajo. Si ustedes se van a la parte de arriba del cerro en el naciente, la cantidad de agua es muy pequeña. A medida que van bajando, usualmente el caudal se va incrementando. La cota, por otra parte, donde se ubique en la quebrada, debe de ser lo suficiente para abastecer por gravedad. Es decir, no vamos a irnos en una quebrada que está mucho más arriba de la población que vamos a alimentar para empezar a meternos con unas bombas, unos tendidos eléctricos, operadores permanentes, un técnico electromecánico, etcétera. Carece de sentido. Entonces hay que ubicarlas lo suficientemente altas como para que el agua llegue por gravedad. Y la última es, el sitio donde se coloquen tiene que ser geológicamente estable, con afloramientos rocosos al menos en las márgenes. Esto es muy importante para que la obra quede, ese diquetoma trabado y no se mueva. Acuérdense que es una estructura que tiene poco peso, por así decirlo, y cualquier golpe de una roca grande que venga descendiendo puede simplemente aflojarla de sus fijaciones. Para eso es condición necesaria que al menos los laterales haya afloramiento rocoso. Si bien en el fondo puede existir algo de aluvión, pero de tamaño grueso, y se colocan generalmente unas piedras para proteger la caída del agua. Finalmente, la cuenca hidrográfica aguas arriba no debe de tener problemas de erosión, porque eso hace que produzca menos cantidad de agua, ni debe tener problemas de mayor contaminación humana, porque eso produce características biológicas del agua que son muy complicadas de tratar. Generalmente estas estructuras se acompañan de un desarenador, de una coloración, y así son servidas sanamente a la población sin ningún problema. Pero para todas esas condiciones es necesario conseguir adecuadamente el sitio. En la lámina que tienen ustedes delante pueden apreciar tanto la planta como la elevación o vista frontal y la sección transversal típica del diquetoma con rejilla central horizontal ubicada sobre el propio dique o estructura de concreto. En él, en este caso en la vista frontal, podemos apreciar que donde se encuentra la rejilla es la parte más deprimida de menor elevación. Después sube el dique a ser un poco más alto y el mismo presenta después unos escalones que es donde limitan su capacidad de alivio. Es decir, toda esa estructura, incluyendo la depresión de la rejilla central, es el aliviadero de cresta ancha, por así decirlo, sobre el cual se evacúan las crecientes del torrente donde se ha colocado el diquetoma. Fíjense que esta estructura, este tipo de diquetoma con rejilla central horizontal, tienen los siguientes problemas usuales. Primero, el desgaste mecánico y los daños de la rejilla de captación por la abrasión e impacto de los sólidos transportados por el agua, lo cual amerita la sustitución periódica de la rejilla. Todo el mundo lo entiende claramente. Las piedras que pasan golpean la rejilla, se oxida, etcétera, etcétera. Y cada cierto tiempo hay que poner una rejilla nueva. Luego viene el problema de la erosión al pie de la estructura de la caída por las aguas que vierten desde el aliviadero y tienen una cierta energía por el efecto de esa misma caída. Como normalmente el fondo donde caen es de material suelto,
requiere para ser protegido la colocación de rocas, es decir, se hace una excavación adecuada, se buscan rocas que existen en el propio cauce y se van colocando en forma entrabada de manera tal que el agua al caer disipe su energía por impacto contra ese manto de rocas. Por otra parte, tienen la fragmentación del concreto de la parte superior del diquetoma por el impacto de las rocas arrastradas en épocas decrecientes. Esto es absolutamente inevitable, no tiene demasiada importancia. Lo único que debe hacerse es que la calidad del concreto debe de ser buena y el recubrimiento del acero de refuerzo debe ser suficientemente grande, al menos del orden de los 10 centímetros en la zona crítica, de manera tal que esos choques que descascarillan el concreto nunca hagan peligrar la estabilidad del acero de refuerzo por la humedad que se genera si no tiene suficiente recubrimiento. Después tenemos algo muy normal que ocurra, que es la obstrucción total o parcial de la rejilla de captación por hojas y piedras. Se requiere la remoción y el mantenimiento de las mismas. Es decir, hay piedras que tienen un tamaño muy similar al que tiene la separación de las barras de la rejilla y no llegan a caer, se quedan atravesadas, fijas en la rejilla. Lo mismo con gran cantidad de hojas y vegetación. Entonces, todo eso debe limpiarse periódicamente. Esa situación de obstrucción de piedras, etcétera, puede ocurrir también en la base de la rejilla, el fondo de la rejilla que comunica con un tubo, que es el que va al desarenador. Todo ese material de piedrita, etcétera, si pasa, puede llegar a obstruir esa tubería. Lo mismo, ese material cuando decanta dentro del desarenador puede generar problemas para limpiar el desarenador mediante los métodos convencionales. Entonces, ¿cómo debe evitarse esto? Pues haciendo que las partículas de piedra que penetren dentro a través de la rejilla sean lo suficientemente pequeñas. ¿Cómo? Abriendo lo menos posible las barras de la rejilla, es decir, reduciendo su separación al máximo. Por ejemplo, en casos normales, más de 5 milímetros de separación libre pudiera generar la entrada de materiales que después van a generar a la larga obstrucciones. Con esta última parte que hemos visto hoy, nos damos por terminada las sesiones correspondientes a las obras de derivación. Yo me alegro mucho de haberles podido enseñar algo. Les queda a ustedes aprenderlo debidamente. Nos vamos a volver a ver en unas semanas, no sé cuántas, para ver el curso siguiente que voy a dictarles, que va a ser en referencia a las redes de distribución y a los estanques de los acueductos de las ciudades. Esa probablemente les parezca más entretenida que esta. De todas maneras, fue un placer haber sido o haberles enseñado algo. Gracias por todo.